Así que también damos la bienvenida a los amigos y amigas que vinieron a oír este programa de fin de año. Esperamos que esto sea significativo para sus vidas. Gloria a Dios, y que puedan aceptar a Cristo en esta noche. Quiero compartir con ustedes en esta noche este tema que tenemos aquí en pantalla. Dios está obrando en la historia de tu vida. Isaías 43, versículos 16 al 19. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, pónganse de pies para leer esta palabra. Amén. Isaías 43, versículo 16 al 19. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a este pueblo a través de ella. Permite, Señor, que tu propósito sea cumplido en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y ahora. Okay. Alabado sea el Señor. Este pasaje de Isaías 43, versículo 16 al 19, se produce probablemente durante el cautiverio babilónico, aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. Al morir Moisés y Josué, el pueblo de Israel se sumó a la adoración de los ídolos de los pueblos de aquella época. Así que pecó y Dios se enojó grandemente y los entregó a Babilonia. Vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y los llevó cautivos a aquel lugar. Allí pasaron 70 años atravesando los peores sufrimientos de su vida. Atravesaron más de 10,000 kilómetros a través del desierto de Babilonia y el desierto de Irak. Y todo aquello fue por haber faltado a Dios, por haber pecado delante de Dios. Es importante ver que este pasaje presenta
tres escenarios importantes en la historia del pueblo de Israel. El primer escenario se remonta al cautiverio de los israelitas durante 400 años allá en Egipto. Había un denominador común para cada una de las tres crisis que se presentaron en estos tres escenarios. Número uno, el cautiverio en Egipto. En este primer escenario se puede ver que el pecado del pueblo de Israel produjo esa cautividad enorme. Pero Dios estaba trabajando en la historia del pueblo. Gloria a Dios. Para ninguno de esos hombres cautivos, Dios tenía un plan. No estaban pensando en eso. Tal vez solo estaban lamentándose de estar atravesando la peor penuria de su vida, viendo el tiempo pasar. Pero Dios tenía un propósito con ese pueblo. Cuando los hijos de Israel fueron a Egipto, fueron como una familia. Jacob con todos sus hijos se establecieron allí, y al transcurrir el tiempo el pueblo creció enormemente. Y Dios quería formar un pueblo, formar una nación con disciplina, formar una nación temerosa de Él. Y a veces el sufrimiento y la prueba maduran al hombre y a la mujer, forman los pueblos, ayudan a las personas. Muchas veces nos lamentamos de la prueba y nos quejamos si el tiempo se nos va quejándonos, pero debíamos agradecer a Dios en todo y pensar que Él tiene un plan y que Él cambiará las cosas para nosotros. Gloria al nombre de Dios. Esta crisis culmina, según Éxodo capítulo 14, con la liberación de ese pueblo. Un día clamaron a Dios, se arrepintieron, Dios los oyó y le levantó a el profeta Moisés. Moisés entonces sacó al pueblo de Egipto. Dice la Biblia que los hijos de Israel salieron con mano poderosa de Egipto. Y al salir de Egipto con mano poderosa, o sea, mano divina, con la ayuda de Dios, allí se congregaron en un campamento, y en ese campamento llamado Pi-Hairot, entre Migdol, al lado del mar Rojo, allí Dios abrió la puerta de la libertad de ese cautiverio. Ese campamento en hebreo significaba, su nombre Pi-Hairot significaba la puerta de la libertad. Aunque la cautividad fue larga, pero Dios tenía propósito con ese pueblo. Y ese propósito era libertarlo. Ese propósito era enseñarles su gloria, pasarlos del otro lado con mano poderosa. En esta noche yo quiero estarle diciendo a través de este mensaje que en el año 2020 se presentarán eventos y escenarios de gloria, maravillosos, de éxito, de bendición. Pero mentiría si le dijera que no vendrán pruebas y dificultades y momentos críticos. Las crisis
vendrán en alguna forma. Sin embargo, el Dios que sacó a ese pueblo de Egipto de esa crisis es el mismo que nos sacará a nosotros de cualquier escenario difícil que se nos presente en el 2020. Gloria al nombre de Dios. Pues el versículo 16 de este capítulo 43 dice que Jehová es el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Así como Pihairot en hebreo significa la puerta de la libertad, quiero decirle, comentarle algunos datos interesantes. Gloria a Dios. Para producirse esa libertad, había cosas a las que temían los hebreos. Por ejemplo, Faraón salió de Egipto con un ejército de 600 carros y la misma cantidad de jinetes, gloria a Dios, y con todo el resto del ejército de ese imperio, persiguiendo a gentes que no tenían gran armas, que no eran expertos guerreros, porque lo que eran talladores, preparadores de ladrillo, constructores, hombres de trabajo. Gloria a Dios. Sin embargo, cuando estuvieron los hijos de Israel ahí a la orilla del mar y Dios le dice que pasen el mar, los expertos dicen que ese mar rojo medía 2.200 metros de profundidad en su parte más profunda y una media de 500 metros en la parte más baja. Algunos críticos de ese pasaje han sugerido que como se llamaba también el mar del junco, en algunas partes era un mar que si la marea bajaba se podía pasar a pies. Sin embargo, ese no era el caso en aquel momento crítico. La Biblia señala que Dios le abrió un camino en el mar y una senda en aguas impetuosas, significando que eran oleajes y mareas que no eran manejables para el hombre, pero que para Dios sí eran manejables. Gloria al nombre de Dios. Las mareas de la vida en diferentes formas. Yo le llamaría mareas de estancamiento, de poco crecimiento, poco desarrollo económico, dificultades que limitan al hombre y la gente se cansa. La persona dice, pero no veo gran progreso en mi vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Gloria a Dios. Recuerde mi tema. Dios obra en la historia de nuestras vidas. A veces creemos que todas las cosas pasan por accidente y que Dios no nos está mirando, que no nos toma en cuenta. Sin embargo, eso es un error. Dios siempre está ahí. Óigalo bien, amigo, que está aquí en esta noche. Amiga, hermanos todos, Dios siempre está ahí, aunque las aguas sean turbulentas, impetuosas, profundas, aunque parece que no hay solución y que no adelantamos. Espera tu día, porque Él obra en la historia de tu vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y ellos cruzaron
Y dice el versículo 17 que los hijos de Israel se quedaron tendidos sin poder levantarse jamás. Gloria al nombre del Señor. Nunca se levantaron más porque era Dios el que estaba abriendo el camino para los israelitas, pero cerrándolo para el mal, cerrándolo para Satanás, para sus demonios, para las cosas negativas que quieren a veces detenernos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El segundo escenario que presenta Isaías aquí es la situación crítica que vivía Israel en el tiempo de Gedeón o Jerobbaal. Gloria a Dios. El mismo factor pecado incidía aquí. Los hijos de Israel volvieron a pecar. Los que leen la Biblia saben que esa era una constante en el pueblo de Israel. Tal vez es una constante en la historia de nosotros, de nuestra vida hoy. Para este año 2020, ojalá que nosotros podamos reducir todo lo que se pueda la actividad pecaminosa, porque mientras más se haga eso, y yo felicito a los hermanos de Multimedia por presentarnos estos 6 hábitos que ahorita nos presentaron. Si nosotros hacemos eso, estamos aumentando nuestra actividad espiritual y acercándonos más a Dios. Y la Biblia dice: acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que los hijos de Israel pecaron delante de Dios. Hicieron lo malo. Y cuando nos arrepentimos y clamamos a Él, Él nos perdona y nos liberta. Pero el pecado tiene su consecuencia, hermanos. El pecado definitivamente tiene su consecuencia. Nos atrasa, no nos deja crecer. Y para nosotros crecer, rendir, debemos apartarnos o alejarnos lo más que se pueda del pecado. Gloria al nombre de Dios. Pues este relato, este evento, esta crisis se encuentra en Jueces, capítulos 6, 7 y 8. Lo que pasó allí fue que debido al pecado de Israel, Dios permitió que los madianitas, los amalecitas y los pueblos del oriente vinieran durante 7 años y acababan con toda la cosecha del pueblo de Israel. Gloria al nombre de Dios. Yo he meditado en eso y pienso que qué terrible que un agricultor prepara la tierra, siembra, se pasa tal vez 3 o 4 meses esperando que la agricultura prospere, que los frutos den, o tal vez más, porque hay producciones de corta duración y otras de ciclo más extenso. Y cuando la cosecha está, viene alguien o viene una banda, un ejército de bandidos, arrancan la cosecha. Y la Biblia dice que no era solo la cosecha, sino que las vacas, las cabras y las bestias, todo se lo llevaban. Los israelitas tenían que esconderse en cavernas para manejar el trigo, para cernirlo y poder comer.
esconderse, hasta que un día clamaron a Dios y Dios los oyó y le levantó a un juez llamado Gedeón. Gloria a Dios. Y entonces Dios le dijo a Gedeón: prepara un ejército de 300 hombres, no más, para que no digan que la victoria salió de ustedes. Gloria a Dios. Y así fue. Y la Biblia dice que Gedeón fue con sus 300 hombres y vencieron a un ejército enorme. Los camellos eran incontables, dice la palabra. Los hombres también eran como langostas, simbólicamente, incontables. Eran miles y miles de hombres contra 300 hombres. Y los vencieron. Es decir, Gedeón derrotó a los madianitas, a los amalecistas y a todos los pueblos del oriente que se comían la comida de ellos, que se llevaban las vacas, las cabras y las bestias. Y esa crisis pasó. Gloria al nombre de Dios. Aquí lo que quiero enfocar, mi punto es que en la historia de ese pueblo y en la historia de la vida de los pueblos modernos de hoy, y en la historia de la vida de usted y mi vida, se producen escenarios o crisis que a veces son eventualidades de la vida que vienen a los humanos, pero que en la mayor parte de veces Dios está trabajando, está provocando eso. Quisiera volver brevemente a Isaías 43. Gloria a Dios. Uno de esos versículos que he señalado aquí dice que Jehová es el que saca carros, caballos, ejército y fuerzas. Lo que está diciendo ahí Isaías es que allá en el tiempo pasado el Señor sacó a Faraón con sus 600 carros de guerra y todo su ejército. Fue Jehová que lo envió contra el pueblo. Porque Dios a veces produce situaciones para Él mostrar su gloria para mi vida, para tu vida, para la gente a quienes Él ama, porque Dios nos ama. Gloria a Dios. Y entonces, en ese tiempo de Israel, Israel respiró. Esa prueba de 7 años pasó. Dios tiene todo calculado. Todo lo tiene planeado y todo lo ve y todo lo conoce. Mira qué casualidad. 400 años, 70 años en Babilonia, 7 años de prueba allá en el tiempo de Gedeón, pero Dios trajo liberación a su tiempo. Amén, hermano. En su tiempo Dios va a darte lo que necesita. En su tiempo Dios va a romper las barreras que sea necesario romper. Gloria a Dios. En su tiempo Dios va a permitir que haya paz en el campo. Hay una necesidad que nuestro país, República Dominicana, tiene. Estamos viviendo un tiempo de inseguridad social, donde la criminalidad es una constante.
Los noticieros están escandalizados por el aumento de los feminicidios en el país. Nos preguntamos qué está pasando en nuestra sociedad. Gloria a Dios. Tal vez este país necesita buscar más a Dios, arrepentirse, clamar a Dios. Aleluya. Estamos viviendo en un tiempo en que la gente tiene miedo de que les roben, de que lo asalten, de que lo maten. Y no vemos una respuesta clara de las autoridades del país. Hay como una impotencia notable frente a este flagelo. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Aleluya. Me parece que para este año 2020 la iglesia debe empoderarse en la búsqueda de una solución a los males de nuestro país. Y la mejor manera de hacerlo es orando, clamando a Dios. La Biblia dice: si mi pueblo, sobre el cual es invocado a mi nombre, se humillare, clamare a mí, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Son soluciones sencillas, pero el pueblo no está mirando la necesidad de enfrentarlo de esa manera. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. La tercera crisis o el tercer escenario es la situación que vivía Israel en Babilonia. Estuve brevemente refiriéndome a ese evento. Gloria a Dios. El Salmo 137 fue escrito por un autor desconocido que vivió en el exilio para ese entonces. Gloria al Señor. En ese tiempo, en el siglo 6, los israelitas estaban atravesando una situación que la describe el Salmo 137. Gloria a Dios. Esdras habla también de ese exilio. Fue una situación terrible, pero la Biblia dice que Jehová envió a Ciro el Grande. Jehová le llamó mi siervo a Ciro. En la Biblia vemos una vez más que Dios se mueve en la historia. Y yo quiero que notemos que también se mueve en nuestra historia. Y que no estaremos solos este año que ya va a entrar. Quiero que tengamos confianza en que Él se moverá activamente en nuestra iglesia, activamente en nuestras vidas, y que enfrentemos con fe este año. Que creamos que Él va a estar ahí cerca de nosotros, caminando con nosotros, enfrentando con nosotros los desafíos del año. Gloria al nombre de Dios. Y entonces Dios levantó a Ciro el Grande, y lo llamó su siervo, porque lo escogió para invadir a ese gran imperio babilónico. Y el imperio de Babilonia fue derrotado, y Ciro envió a todos los exiliados a su pueblo. Así que todos los hijos de Israel volvieron a Babilonia. Dios le dio una recompensa a Ciro, le entregó a Egipto. Años después, el imperio egipcio, que había
subyugado por 400 años a los hijos de Israel, fue derrocado, fue invadido por Ciro el Grande. Y Dios le dio otro pueblo como recompensa por haber liberado su pueblo. La prueba viene, pero Dios nos pasará la mano. Dios nos pasará el pañuelo, nos pasará el bálsamo, nos dará la victoria. Creceremos, gloria a Dios, veremos su gloria, aunque la vida sea difícil, pero nosotros lo lograremos. Israel añoraba el culto del templo. Cuando Nabucodonosor fue a Babilonia, fue para enfrentar una rebelión que hicieron algunos líderes de Judá, porque en Judá se quedaron todos los hombres y mujeres de baja condición, los que eran pobres, los agricultores se quedaron. Nabucodonosor se llevó solo a los intelectuales y a los de sangre real. Sin embargo, tenía el dominio sobre Judá. Cuando esa rebelión se presentó, él vino y le destruyó el templo, acabó con todo. Pero entonces Dios le pagó a Ciro por haber derrocado a aquellos que hicieron sufrir a su pueblo. No tengamos miedo, enfrentemos los desafíos del año, pero oremos y preguntemos a Dios: ¿qué tú quieres que yo haga frente a la crisis que se presenta en el país, que se presenta en mi comunidad, o tal vez que se presenta en mi vida? Y Dios va a dar la respuesta, va a dar la liberación y nos va a sacar con mano poderosa de la prueba en que nos encontremos. Yo sé que Dios lo va a hacer, gloria a Dios, porque Él ha dicho que no nos dejará solo, que estará con nosotros. El Señor le bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por bendecirnos a través de ella. Gracias porque nos da promesa y porque ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. Yo te pido que en esta noche salve las almas que no se han convertido y que edifique a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar. Si aquí hay alguien que quiera la oración para aceptar a Cristo como Salvador, ¿hay alguien que quiere levantar su mano? Bueno, Dios le bendiga. Los hermanos de la adoración con nosotros.